Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, porque nos obliga a mirar el rostro de aquel al que más tememos y reconocer en él la imagen de nuestro propio Salvador. En las calles empedradas de Damasco, bajo un cielo que parecía contener el aliento, un hombre llamado Ananías vivía sumergido en lo que muchos llamaban una maldición silenciosa. El terror de ser el próximo en la lista de un cazador de almas. El nombre de Saulo de Tarso no era solo un nombre, era un estruendo de cadenas, un olor a incienso quemado en el templo y el eco de los gritos de Esteban mientras las piedras desgarraban su carne. Ananías, un discípulo cuya vida era un juramento escondido de fidelidad al Mesías, sabía que el lobo de Cilicia se acercaba con cartas de muerte en sus manos, dispuesto a arrancar a los creyentes de sus hogares para llevarlos al matadero de Jerusalén. La conexión profética con Jesús en este relato es tan profunda que estremece los cimientos del entendimiento humano, pues Ananías estaba a punto de convertirse en el reflejo exacto del perdón del Calvario. Así como Jesús extendió sus manos para sanar a quienes le clavaban, Ananías sería llamado a extender la suya sobre el hombre que representaba todo lo que él odiaba y temía. El favor de Dios no se manifestó en esta ocasión como una protección contra el enemigo, sino como un puente hacia él. Este es el misterio que la religión superficial no quiere que sepas, que a veces el instrumento de tu mayor bendición es la persona que te ha causado tu mayor insomnio. Ananías no era un guerrero de espada, era un hombre de visión, y en la quietud de su habitación, el Señor lo llamó por su nombre, no para consolarlo, sino para enviarlo al corazón mismo del peligro. Imagina el silencio de aquella habitación cuando la voz del resucitado retumbó en el espíritu de Ananías. Levántate, y ve a la calle que se llama derecha, dijo el Señor, marcando una coordenada exacta que ningún mapa humano habría sugerido para salvar la vida. Dios no le pidió que huyera, le pidió que buscara a Saulo, el perseguidor, quien en ese momento se encontraba en la oscuridad absoluta de una ceguera física que solo era el reflejo de su antigua ceguera espiritual. La Biblia narra este momento con una tensión insoportable. Ananías, a pesar de su fe, no pudo evitar que el miedo humano brotara de sus labios. Argumentó con el Creador, recordándole las atrocidades que Saulo había cometido. Señor, ¿no sabes quién es este hombre?, parecía preguntar el discípulo, mientras el cielo entero observaba cómo la obediencia estaba a punto de chocar con el prejuicio. Lo que nadie se atreve a contar es que Ananías sintió que Dios le estaba pidiendo un suicidio espiritual. ¿Cómo podía el favor de Dios enviarlo a las fauces de la bestia? Pero el Señor le reveló un hecho trascendental: ve, porque instrumento escogido me es este. En ese instante, Ananías comprendió que su propia seguridad era secundaria ante el plan de redención que Dios tenía para el hombre que pronto se convertiría en el apóstol de los gentiles. El prejuicio de Ananías era el muro que Dios quería derribar antes de que Saulo pudiera ver de nuevo. Esta es la gran historia de cómo un hombre asustado se convirtió en la partera de la mayor transformación de la cristiandad. Sin el sí de Ananías, el mundo no conocería las cartas a los romanos o a los corintios. El destino del Evangelio pendía de la voluntad de un discípulo cuya única arma era la obediencia a pesar del pánico. La relación de Ananías con Jesús en este punto es la de un colaborador en la obra de la gracia más extrema. Saulo de Tarso estaba orando, en una casa que olía a sudor y angustia, esperando a un hombre que Dios le había mostrado en visión. El hecho de que Dios usara a un hombre local y no a un ángel para sanar a Saulo revela la importancia de la reconciliación humana. Ananías debía caminar por la calle derecha, cada paso siendo un acto de entrega absoluta, sabiendo que,
si Dios no estaba en el asunto, su cabeza rodaría por el suelo de Damasco. Pero el juramento escondido en su corazón era más fuerte que su instinto de preservación. Él no iba a ver a un asesino, iba a ver a un hermano que aún no sabía que lo era. La transformación de Saulo comenzó antes de que Ananías le tocara. Comenzó cuando Ananías decidió que la voz de Dios era más real que las cartas de los sacerdotes. Este relato es épico porque nos muestra que la enemistad más profunda es solo el escenario para la sanidad más gloriosa. Ananías representa a cada uno de nosotros cuando Dios nos pide que amemos lo que consideramos imperdonable. La maldición silenciosa del odio fue rota por una instrucción divina que desafiaba toda lógica. Al cruzar el umbral de la casa de Judas, Ananías no entró con recelo o con reproche, entró con la autoridad de quien ha estado en la presencia del rey. Las paredes de aquella casa en la calle derecha fueron testigos de un milagro que la Biblia narra como la caída de escamas de los ojos, pero lo que realmente cayó fue el orgullo de un fariseo y el temor de un discípulo. Ambos hombres murieron a sus antiguas versiones en ese encuentro para que la nueva creación pudiera surgir. Ananías, al poner sus manos sobre Saulo, no solo estaba sanando sus ojos físicos, estaba transfiriendo la paz de Cristo al hombre que había sembrado el caos. Hermano Saulo, fueron las palabras que derrumbaron el último bastión de resistencia en el corazón del perseguidor. Llamar hermano a quien ayer era tu verdugo es el acto más revolucionario de la historia. Es la conexión profética con el Padre, perdónalos de la cruz. Este hecho es trascendental porque establece que, en el reino de Dios, la identidad es definida por el llamado y no por el pasado. Saulo, el hombre que respiraba amenazas, ahora respiraba el Espíritu Santo que fluía a través de las manos temblorosas pero firmes de Ananías. El instrumento de Dios para la transformación no fue un rayo del cielo, sino el toque humano de un hombre que superó su prejuicio. A medida que avanzamos en esta historia, vemos que la vida de Ananías se entrelaza con la de Saulo de una manera que solo la providencia puede tejer. El hombre asustado se convirtió en el mentor inicial del genio teológico. Ananías no solo le devolvió la vista, le devolvió la esperanza y le abrió las puertas de la comunidad que él mismo había intentado destruir. Lo que la Biblia narra con sencillez esconde una complejidad emocional inmensa. ¿Cómo durmieron esa noche? ¿Cómo fue el primer banquete donde el perseguidor y el perseguido compartieron el pan? Estas son las verdades que nadie se atreve a contar, pero que resuenan en el silencio de la calle derecha como un testimonio de que para Dios, ningún enemigo es demasiado grande para ser convertido en amigo, y ningún miedo es demasiado profundo para ser sanado por la obediencia. La persistencia de Ananías en obedecer, a pesar de que su razón le gritaba que diera media vuelta, es lo que hace que esta narración sea tan entretenida y profunda para el alma. Nos enseña que el favor de Dios nos coloca a menudo en situaciones incómodas para que podamos ser testigos de lo imposible. El prejuicio es la venda que todos llevamos, y Ananías tuvo que quitársela antes de poder quitársela a Saulo. La historia de estos dos hombres es la historia de la iglesia misma, una comunidad de personas que se supone debían ser enemigos, pero que por la intervención de un Dios que no se rinde, terminan siendo la familia que cambia el mundo. El impacto de este encuentro resonará a través de los siglos, recordándonos que el valor de un hombre no se mide por su falta de miedo, sino por su capacidad de caminar hacia lo que teme porque Dios así lo ordenó. Lo que la Biblia no te cuenta explícitamente, pero que quedó grabado en las paredes de aquella casa en la calle derecha, es el temblor en las manos de Ananías mientras se acercaba al hombre que había jurado exterminarlo. Se dice que el aire se volvió denso, cargado con el peso de siglos de odio religioso y legalismo extremo que Saulo representaba. Ananías no solo estaba enfrentando a un hombre, estaba enfrentando a una institución de muerte.
Antes de revelarte los hechos desconocidos sobre el bautismo secreto de Saulo y cómo Ananías arriesgó su reputación ante toda la comunidad de Damasco por este lobo, detente y reflexiona. Si sientes que Dios te está pidiendo perdonar lo imperdonable o caminar hacia tu mayor miedo, este es tu momento. Suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual y dale un like profundo a esta historia. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal desenterramos los misterios bíblicos de todos los temas y nichos, desde las leyes antiguas de herencia hasta las transformaciones más radicales del Nuevo Testamento. Quédate hasta el final del video, porque te daremos los motivos definitivos para entender que tu mayor enemigo podría ser la llave de tu mayor propósito. En Renacer Espiritual, no solo contamos historias, activamos el fuego de la palabra en tu vida diaria. Tu suscripción es el pacto que nos permite seguir revelando estos aspectos que nadie se atreve a tratar en las iglesias convencionales. El favor de Dios sobre Ananías se manifestó de una forma paradójica, otorgándole una autoridad que superaba su propia lógica. Cuando entró en la habitación, Saulo estaba sumido en una oscuridad que no era solo física, sino una agonía del alma. Llevaba 3 días sin comer ni beber, atrapado en el limbo entre el asesino que fue y el apóstol que aún no comprendía qué sería. Un hecho trascendental y desconocido es que Ananías, antes de pronunciar una palabra, tuvo que luchar contra el deseo carnal de ver en la ceguera de Saulo un castigo justo. Pero el Espíritu Santo le recordó el juramento escondido del Evangelio: la gracia no busca castigar, sino restaurar. Al poner sus manos sobre los ojos de Saulo, Ananías sintió una descarga de poder que no provenía de él. En ese instante, las escamas que cayeron no fueron solo de los ojos de Saulo, fueron las escamas del prejuicio de Ananías, quien comprendió que Dios no ve a los hombres por lo que han hecho, sino por lo que el sacrificio de Jesús puede hacer en ellos. La conexión profética con Jesús es aquí absoluta. Ananías se convirtió en el Cristo para Saulo. Así como Jesús fue a buscar a los perdidos, Ananías fue a buscar al que estaba más perdido de todos. La Biblia narra que Saulo recuperó la vista y, al instante, se levantó y fue bautizado. Pero lo que nadie se atreve a contar es la resistencia que Ananías tuvo que enfrentar después de este acto. Imagina a los otros discípulos en Damasco, hombres y mujeres que habían perdido familiares bajo la persecución de Saulo, viendo a Ananías caminar por la calle del brazo de su verdugo. Ananías tuvo que cargar con la maldición silenciosa de ser visto como un traidor por sus propios hermanos para poder ser fiel a la visión de Dios. Él se convirtió en el escudo humano de Saulo, garantizando ante la comunidad que la transformación era real. Sin la mediación de Ananías, Saulo de Tarso nunca habría tenido una plataforma para predicar, habría sido linchado por los creyentes heridos o ignorado por una iglesia paralizada por el miedo. Este instrumento de Dios para la sanidad fue también un instrumento de integración. Un hecho impactante es que Ananías pasó noches enteras instruyendo al antiguo fariseo en los misterios de la gracia que él mismo había perseguido. Fue Ananías quien le explicó cómo las profecías de Isaías y los salmos se cumplían en el hombre que Saulo había visto en el camino de Damasco. La superación de la enemistad no fue un evento de un segundo, fue un proceso de convivencia donde Ananías tuvo que ver a Saulo llorar por sus pecados y Saulo tuvo que ver a Ananías perdonar en nombre de las víctimas. Esta es la gran historia de la transformación radical, el perseguidor comiendo en la mesa del perseguido. La Biblia menciona que Saulo estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, pero esos días fueron un campo de batalla espiritual donde Ananías fue el general de la misericordia. La relación de Ananías con Jesús se fortaleció en la medida en que él veía a Saulo transformarse.
Cada vez que Saulo abría la boca en las sinagogas para decir que Jesús es el Hijo de Dios, Ananías sabía que su obediencia había dado un fruto eterno. Sin embargo, un hecho desconocido que pocos tratan es que Ananías también tuvo que proteger a Saulo de los judíos que ahora lo veían como un apóstata. El hombre que venía a arrestar terminó siendo el hombre que tuvo que ser bajado en un canasto por el muro de la ciudad para salvar su vida. Ananías estuvo allí, en las sombras, coordinando el escape del hombre al que una vez quiso evitar. Su vida se convirtió en una ofrenda de paz. El prejuicio había muerto, ahora solo quedaba una misión compartida. La persistencia de Ananías en creerle a Dios por encima de sus propios ojos es lo que lo eleva al nivel de los héroes épicos de la Biblia. Él no recibió la gloria que recibió Pablo, pero él fue el que encendió la mecha. La Biblia narra la vida de Saulo con gran detalle, pero la figura de Ananías queda como ese favor de Dios silencioso que aparece en el momento justo para que el plan no se detenga. Es el recordatorio de que, en el reino de los cielos, los personajes secundarios son los que a menudo sostienen a los protagonistas. El encuentro entre estos dos hombres en Damasco fue el punto de inflexión de la historia humana. Allí nació la expansión del cristianismo hacia Occidente. Todo porque un hombre asustado decidió que el mandato de Dios era más importante que su instinto de supervivencia. Observa bien, alma que busca entender los misterios del cielo, cómo Dios usa la vulnerabilidad de Ananías para quebrar la dureza de Saulo. Si un ángel hubiera sanado a Saulo, éste habría sentido el poder, pero al ser sanado por un hombre al que él quería matar, sintió el amor. Ese toque humano de Ananías fue lo que realmente convirtió el corazón del futuro apóstol. El impacto de este acto de obediencia es trascendental porque nos enseña que la sanidad espiritual siempre requiere un intermediario humano que esté dispuesto a absorber el miedo y transformarlo en bendición. Ananías no solo sanó a Saulo, se sanó a sí mismo de la esclavitud del odio preventivo. Al final de este periodo en Damasco, Ananías dejó de ser el discípulo asustado para convertirse en el arquitecto de un nuevo tipo de comunidad, una donde el pasado ya no define el futuro. Su persistencia en abrazar a Saulo fue lo que convenció al resto de la iglesia de que el Evangelio era verdaderamente para todos. Esta página de su vida nos muestra que el camino de la calle derecha es el camino que todos debemos recorrer alguna vez. El camino donde dejamos nuestras armas y nuestros juicios para simplemente poner las manos sobre el que sufre, llamándolo hermano. El nombre de Ananías significa Jehová es lleno de gracia, y su vida fue el cumplimiento exacto de ese nombre en el momento más crítico de la iglesia primitiva. Tras la huida de Saulo en aquel canasto, descendiendo por los muros de Damasco bajo el manto de la noche, Ananías quedó solo frente a las consecuencias de su audacia. Lo que la Biblia narra con brevedad esconde una tensión política y espiritual que pocos se atreven a imaginar. El hombre asustado que Dios mandó sanar a su mayor enemigo ahora debía rendir cuentas ante dos frentes que clamaban por explicaciones. Por un lado, los líderes de las sinagogas, quienes esperaban que Saulo cumpliera su misión de exterminio, veían en Ananías al hechicero que había corrompido a su mejor guerrero. Por otro lado, la comunidad de creyentes locales, aún herida por la maldición silenciosa del miedo, miraba a Ananías con recelo, preguntándose si su juramento escondido de fidelidad al Mesías no se había convertido en una peligrosa complicidad con el perseguidor. Este hecho trascendental y desconocido revela que el favor de Dios sobre Ananías no lo libró de la calumnia, sino que lo puso en el ojo del huracán para demostrar que la paz del reino es capaz de sostener a un hombre cuando el mundo entero se vuelve en su contra. La conexión profética con Jesús se vuelve aquí un escudo de fuego, pues Ananías experimentó en carne propia lo que significa ser señal de contradicción.
Así como el Mesías fue acusado de estar del lado de los pecadores y publicanos, Ananías fue juzgado por estar del lado de un asesino redimido. La Biblia narra cada momento de este personaje como un testimonio de obediencia radical, pero lo que nadie se atreve a contar es la soledad que Ananías habitó mientras Saulo desaparecía en el desierto de Arabia. Se dice que Ananías se convirtió en el blanco de interrogatorios exhaustivos por parte de las autoridades de Damasco, quienes buscaban entender qué veneno le había suministrado al joven de Tarso para que perdiera la razón y abrazara la fe de los nazarenos. Su respuesta era siempre la misma, una frase que resonaba con autoridad profética: no fui yo, fue la luz que él ya había visto en el camino. Esta persistencia en dar la gloria a Dios, incluso bajo amenaza, es lo que hace que su historia sea épica y digna de un renacer espiritual en nuestro tiempo. Un hecho muy desconocido y trascendental es que Ananías no se limitó a ser un instrumento de sanidad física, él se convirtió en el primer teólogo de la gracia para Pablo. Mientras el mundo veía a un Saulo ciego y derrotado, Ananías veía a un Saulo que necesitaba ser alimentado con la leche espiritual de la verdad. Se cuenta en tradiciones antiguas que Ananías le entregó a Saulo los primeros registros escritos de los dichos de Jesús, tesoros que la iglesia de Damasco guardaba con celo. Este acto de confianza fue el que permitió que Saulo, el futuro Pablo, pudiera conectar su vasto conocimiento de la ley con la realidad del Cristo vivo. La superación del prejuicio por parte de Ananías llegó a tal punto que compartió con su enemigo los secretos más profundos de la comunidad, demostrando que cuando Dios transforma a un hombre, la iglesia debe estar lista para abrir no solo sus puertas, sino su corazón y su conocimiento. La relación de Ananías con Jesús en este punto de su vida es la de un guardián de la semilla. Él sabía que Saulo era un instrumento escogido, una saeta lanzada hacia el corazón del imperio pagano, y su labor era asegurarse de que esa saeta estuviera bien afilada. Lo que la Biblia narra como algunos días con los discípulos fueron en realidad semanas de intenso discipulado donde Ananías tuvo que lidiar con los arranques de orgullo que aún quedaban en el antiguo fariseo. Este hecho impactante nos muestra que la transformación es un proceso. Ananías tuvo que tener la paciencia de un padre para con aquel que antes era un lobo. La dificultad de sanar a un enemigo no termina cuando los ojos se abren, sino cuando el carácter se alinea con la humildad del Maestro. Ananías fue el espejo donde Saulo vio por primera vez la mansedumbre de Jesús reflejada en un ser humano. Observa bien, buscador de misterios, cómo la vida de Ananías se convierte en una gran historia de sacrificio por el bien común. Él no buscó fama ni reconocimiento, su nombre aparece solo en este capítulo crucial y luego parece desvanecerse en las páginas de la historia, pero su impacto es como el de los cimientos de una catedral, invisible, pero sosteniéndolo todo. Se dice que después de la partida de Saulo, Ananías continuó liderando la iglesia de Damasco con una unción renovada, pues haber tocado al instrumento escogido de Dios le dio una perspectiva eterna sobre el potencial humano. Él ya no veía a las personas por lo que eran, sino por lo que el favor de Dios podía hacer de ellas. Esta es la esencia de la transformación que necesitamos hoy, dejar de juzgar por la superficie y empezar a ver con los ojos del Espíritu, esos mismos ojos que Ananías le devolvió a Pablo. Un aspecto que nadie se atreve a tratar es el riesgo de muerte que Ananías corrió al bautizar a Saulo. En aquel tiempo, el bautismo no era solo un rito, era una declaración de guerra contra el sistema religioso imperante. Al sumergir a Saulo en las aguas, Ananías estaba firmando su propia sentencia de muerte ante el Sanedrín. Pero lo que la Biblia narra como un acto de fe,
los cielos lo celebraron como una victoria estratégica. Se dice que en el momento en que Saulo salió del agua, Ananías tuvo una visión de los gentiles de tierras lejanas, de Roma, de Grecia, incluso de nosotros en este tiempo, recibiendo la luz del Evangelio. Él comprendió que su pequeño acto de obediencia en una calle llamada derecha era la llave que abriría las puertas del mundo entero. Su miedo inicial se había disuelto en un propósito que sobrepasaba su propia vida. La persistencia de Ananías en proteger a Saulo, incluso cuando los demás querían entregarlo para salvarse ellos mismos, nos habla de una integridad que es difícil de encontrar. Él se puso frente a la turba, frente a los críticos internos y frente a sus propios recuerdos de dolor, para decir, este hombre es nuestro. Este hecho trascendental es el que permitió que el cristianismo no se quedara como una secta cerrada de judíos asustados, sino que se convirtiera en una fuerza imparable de reconciliación. Ananías superó la enemistad no con discursos, sino con hechos, dándole de comer, dándole techo y dándole su propia reputación. Su vida fue el puente sobre el cual cruzó la mayor mente del Nuevo Testamento hacia su destino. Al cerrar esta parte de su narrativa épica, vemos a un Ananías que, aunque permanece en Damasco, sus manos han tocado los confines de la tierra. Él es el héroe olvidado de la calle derecha, el hombre que venció al mayor enemigo de la iglesia no con una espada, sino con una caricia sanadora y una palabra de hermandad. Su historia nos invita a reflexionar sobre quién es ese Saulo en nuestra vida al que Dios nos manda sanar. La maldición silenciosa del rencor se rompe cuando entendemos que el favor de Dios es para todos, especialmente para aquellos que creemos que no lo merecen. Ananías nos enseñó que la obediencia es el lenguaje de la fe, y que cuando caminamos por la calle de la justicia, incluso nuestros enemigos se convierten en nuestros hermanos bajo la mirada de Jesús. La partida de Saulo dejó un vacío cargado de electricidad en Damasco, pero para Ananías, el trabajo apenas comenzaba en las sombras de una ciudad que ahora lo observaba con 1000 ojos de sospecha. Lo que la Biblia narra con una brevedad casi injusta es el destino de este hombre tras haber cumplido su misión principal. Sin embargo, los registros celestiales y las tradiciones más antiguas de Oriente sugieren que Ananías se convirtió en un pilar de resistencia espiritual contra la maldición silenciosa del odio religioso que intentaba sofocar a la joven iglesia. Un hecho trascendental y desconocido que nadie se atreve a contar es que Ananías fue perseguido no por los enemigos de la fe, sino por los sectores más radicales de su propio pueblo que no podían perdonarle haber creado al apóstata más peligroso del judaísmo. Se dice que Ananías tuvo que vivir un juramento escondido de silencio y servicio, convirtiéndose en el obispo de Damasco y extendiendo el favor de Dios a cada fugitivo que llegaba buscando la luz que una vez él mismo ayudó a restaurar en los ojos de Saulo. Su vida fue una gran historia de coherencia, donde la mano que sanó al enemigo se mantuvo extendida para bendecir a los amigos, sin importar el costo de su propia seguridad. La conexión profética con Jesús se hace aún más vívida en esta etapa de la vida de Ananías, pues él encarnó la figura del intercesor que desaparece para que el propósito de Dios crezca. Así como Juan el Bautista menguó para que el Mesías creciera, Ananías se retiró al anonimato del servicio local para que el ministerio de Pablo se expandiera por todo el Imperio Romano. La Biblia narra la vida de Pablo con estruendo de viajes y milagros, pero detrás de cada epístola escrita desde una prisión, latía la formación que Ananías le dio en aquellos días de oscuridad en Damasco. Este es el misterio que la narrativa épica revela. Ananías fue el arquitecto del carácter de Pablo. Se cuenta que, años después,
Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, recordó con lágrimas el nombre de Ananías ante la multitud, llamándolo varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. Este hecho es impactante porque demuestra que Ananías no solo superó el prejuicio hacia Saulo, sino que su integridad fue tan poderosa que incluso sus enemigos ideológicos no podían encontrar falta en él. Un aspecto desconocido y trascendental es el martirio que finalmente abrazó a Ananías. La tradición eclesiástica antigua relata que el hombre asustado que una vez dudó ante la calle derecha, terminó sus días con una valentía que asombró a los tiranos. Se dice que fue llevado ante el gobernador de la ciudad por negarse a adorar a los ídolos y por seguir predicando el nombre de aquel Jesús que lo envió a sanar a Saulo. Su muerte no fue un accidente, fue la culminación de su entrega. Fue apedreado fuera de los muros de Damasco, el mismo destino que Saulo había planeado para él años atrás. En este giro irónico y espiritual, Ananías cerró el círculo de la redención, murió como un mártir, el mismo honor que Saulo, ya convertido en Pablo, también recibiría años más tarde en Roma. La superación de la enemistad se selló con la misma sangre, demostrando que en el reino de Dios, el perseguidor y el perseguido terminan unidos en el mismo sacrificio por la verdad. La relación de Ananías con Jesús en sus últimos momentos fue de una comunión absoluta. Se cuenta que mientras las piedras caían sobre él, Ananías no gritó por justicia terrenal, sino que oró por sus verdugos, repitiendo el patrón de Esteban y de su maestro. Este instrumento de Dios para la sanidad demostró que la mayor curación no es la de los ojos físicos, sino la del corazón que ha sido liberado del temor a la muerte. Lo que la Biblia narra como la historia de un hombre asustado, termina siendo la crónica de un gigante de la fe que transformó el miedo en un combustible para el amor sacrificial. Su vida nos enseña que el favor de Dios no es una póliza contra el sufrimiento, sino una unción para que nuestro sufrimiento tenga un propósito eterno. Ananías no solo sanó a Saulo, sanó la posibilidad de que el Evangelio se quedara estancado en el rencor, abriendo una vía de misericordia que hoy llega hasta nosotros. Un hecho muy desconocido y que estremece el relato es el impacto de la muerte de Ananías en el propio Pablo. Se dice que cuando las noticias del martirio de su mentor llegaron a oídos del apóstol de los gentiles, éste guardó un ayuno de 3 días, reviviendo la oscuridad de su ceguera inicial en Damasco. Pablo comprendió que su vida era una deuda de sangre con Ananías, y esa conciencia fue lo que lo impulsó a ser el más trabajador de todos los apóstoles. Por la gracia de Dios soy lo que soy, escribiría Pablo más tarde, y en esa frase habitaba el recuerdo de las manos de Ananías sobre su cabeza. La persistencia de Ananías en obedecer a Dios a pesar del miedo no solo salvó a un hombre, sino que salvó el fuego que incendiaría el mundo entero con el mensaje de la cruz. La historia de Ananías es la historia del poder oculto detrás de las grandes figuras bíblicas, el recordatorio de que sin el sí del hombre asustado, no existiría la gloria del apóstol. Observa bien cómo el prejuicio y la enemistad son presentados aquí no como muros, sino como oportunidades para que la gloria de Dios brille con más fuerza. Ananías tuvo que morir a su reputación y a su seguridad para que Saulo pudiera nacer a la vida eterna. Este hecho trascendental es una lección épica para cada uno de nosotros. Nuestras mayores victorias espirituales se encuentran al otro lado de lo que más tememos hacer. La Biblia narra la transformación de Saulo, pero el cielo celebra la obediencia de Ananías. El instrumento de Dios para la transformación es siempre aquel que está dispuesto a decir heme aquí, Señor, incluso cuando sus rodillas chocan entre sí por el terror.
Ananías nos enseñó que la verdadera sanidad ocurre cuando reconocemos al hermano en aquel que el mundo nos dice que es nuestro enemigo. Al final de esta historia de la narrativa celestial, vemos que el legado de Ananías es una corriente subterránea que alimenta todas las iglesias de Oriente hasta el día de hoy. Él es el patrón de los que sirven en silencio, de los que perdonan en secreto y de los que sostienen a los líderes con su intercesión y su sacrificio. Su historia es una invitación a un renacer espiritual profundo, donde el miedo ya no dicta nuestras acciones, sino que la voz de Jesús en la calle derecha de nuestra vida es la brújula definitiva. La maldición silenciosa del odio fue derrotada en Damasco por un hombre que decidió que la gracia de Jehová era más grande que las amenazas de Saulo de Tarso. La sangre de Ananías regó la tierra de Damasco, pero su espíritu se elevó hacia un estrado de gloria que pocos hombres han alcanzado, pues él no solo murió por la verdad, sino que vivió para que la verdad fuera encarnada por aquel que más la odiaba. Lo que la historia de Ananías y Saulo de Tarso nos revela en este último suspiro épico es que el reino de Dios no se construye con la fuerza de los poderosos, sino con la vulnerabilidad de los obedientes. El hombre asustado que un día cuestionó a Dios en la penumbra de su hogar terminó siendo el pilar sobre el cual se edificó el puente más grande de la cristiandad. El favor de Dios sobre Ananías fue tan profundo que su nombre, aunque breve en las crónicas humanas, resuena con un trueno eterno en las cortes celestiales. Él es el recordatorio de que un solo acto de obediencia, realizado con las manos temblorosas pero el corazón rendido, puede cambiar el mapa espiritual de toda la humanidad. La maldición silenciosa del rencor que pudo haber detenido el avance del Evangelio fue sepultada para siempre bajo las piedras del martirio de Ananías y la pluma incansable de Pablo. Esta gran historia de transformación nos enseña que el prejuicio es la ceguera más difícil de sanar, y que solo a través del toque de alguien que ha superado su propia enemistad puede ocurrir el milagro. La conexión profética con Jesús llega a su clímax cuando entendemos que Ananías fue el precursor del ministerio de la reconciliación que Pablo predicaría después. Sin Ananías, no existiría la teología del cuerpo de Cristo, porque él fue el primero en demostrar que un órgano que era perseguidor podía ser injertado de nuevo en el cuerpo a través del perdón. El hecho trascendental es que Dios no buscó a un ángel para sanar a Saulo, buscó a un hombre que tuviera motivos para odiarlo, para demostrarle al futuro apóstol que el amor de Cristo es una fuerza tangible que se manifiesta en la mirada y en las manos de un hermano. Ananías no solo le devolvió la vista a Saulo, le dio una nueva forma de ver a toda la raza humana bajo la óptica de la gracia. Amigos de nuestra comunidad Renacer Espiritual, hemos llegado al final de esta travesía por la calle derecha, un camino que todos, tarde o temprano, debemos recorrer. Si esta narración épica sobre la obediencia de Ananías y la rendición de Saulo ha sacudido las escamas de tus propios ojos y te ha inspirado a caminar hacia aquello que más temes por amor a Dios, te pedimos que nos des tu like y te suscribas ahora mismo. En Renacer Espiritual, nuestra pasión es desenterrar estos misterios bíblicos y hablar de todos los temas y nichos de la fe con una profundidad que transforma el alma. Tu suscripción es el motor que nos permite seguir creando contenido que no se queda en la superficie, sino que penetra hasta lo más profundo del espíritu para recordarte que Dios tiene un propósito incluso en tus mayores crisis. Queremos interactuar contigo y ser parte de tu proceso de sanidad. ¿Quién es ese Saulo en tu vida al que Dios te está mandando perdonar o sanar? ¿Has sentido alguna vez que tu miedo es más grande que tu llamado? Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción de este video. Leer tus experiencias nos ayuda a fortalecer este cuerpo de creyentes que busca un renacer verdadero. No ignores la voz que te llama a la calle derecha, esa voz es la que tiene la llave para tu siguiente nivel de gloria. Estamos aquí para caminar contigo,
analizando cada aspecto de la Biblia que el mundo prefiere ignorar, para que tu fe sea cimentada en la roca inamovible de la verdad. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo de esta historia épica de Ananías. Al compartir este video, estás extendiendo las manos de Ananías sobre alguien que hoy puede estar ciego por el odio o el dolor, permitiendo que las escamas caigan y que la luz del resucitado brille una vez más. Recuerda que no importa cuán asustado estés, si Dios te ha dado una instrucción, Él ya ha preparado el milagro al otro lado de tu obediencia. En Renacer Espiritual, celebramos tu valentía de buscar a Dios por encima de tus prejuicios y tus temores. Nos despedimos con una reflexión que debe ser el sello de tu nueva vida a partir de hoy, una frase religiosa y espiritual que define la esencia del reino. El mayor milagro no es que los ciegos vean, sino que los enemigos se abracen bajo la misma luz que un día intentaron apagar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, dándoles el valor de Ananías para sanar el mundo. Nos vemos en nuestro próximo Renacer Espiritual. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer Espiritual.